Hoy es una emisión especial en vivo de Tercer Grado porque tenemos por invitado a Pablo Gómez, un político de larga trayectoria en el ámbito parlamentario, legislativo, partidista y desde luego electoral, razón por la cual lo hemos invitado el día de hoy y te doy la más cordial bienvenida, Pablo. Muchas gracias por la invitación y agradezco pues la anfitrionía de todos ustedes. Pablo, si te parece, arrancamos, abres tú con una muy sucinta exposición de qué es la iniciativa presidencial de reforma del régimen electoral. Esta iniciativa responde a una crisis, en opinión del iniciador de la misma, del sistema de representación política del país. Tenemos el mismo sistema de 1979, un sistema mixto con dominante mayoritaria, donde se eligen 300 diputados federales que representan a una parte minoritaria del espectro electoral del país, porque ya casi no hay diputados uninominales que tengan más del 50% de la votación. Se puede ganar con el 35% y el 65% restante no tiene representante en el Congreso. Entonces, tenemos una situación en la que debemos hacer que la inmensa mayoría de los votantes, excepto aquellos de votos nulos o de votos no válidos para un cómputo, estén representados en la Cámara de Diputados y en las legislaturas de los estados. Los 200 diputados de representación proporcional actual tampoco resuelven el problema, entre otras cosas porque en ese campo no pusieron a los independientes. O sea, los independientes nada más pueden jugar donde el sistema es mayoritario, el sistema de mayoría. El sistema de representación proporcional, ahí no hay independientes, no hay competidores, los partidos van solos, pero los que más van, pues son los representantes de las burocracias de todos los partidos, porque no están agarrados a ninguna parte del país. Las circunscripciones no existen, tampoco los distritos, ciertamente, pero son 5 en el país, no obedecen a una lógica política. Entonces, hay un problema de representación política que tiene que ser resuelto. La iniciativa del presidente plantea, sin entrar en otros detalles, un sistema de representación proporcional pura. Y ya. Pero no de una lista, No, nacional. Serían No, varias listas. 32. Las elecciones se harían como en todos los lugares, excepto Israel, donde se hace la elección proporcional, que son por provincias, en España, por ejemplo, en otros países. Nosotros no tenemos provincias, lo único que tenemos son estados y la entidad federativa de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que garantiza la representación que esta iniciativa? Que ¿Cómo se garantiza la mayor parte de los votantes tendrán representantes en la Cámara. Pero no necesariamente. Así es la proporcionalidad. El sistema de representación proporcional pura permite que una gran cantidad de electores, la inmensa mayoría de ellos, se representen. Pero ¿de dónde surge esta idea de que hay una crisis? O sea, estamos teniendo un sistema desde que se creó el IFE, ya en los años 90, en que la oposición gana el 60% de las votaciones. De las elecciones presidenciales, 3 han sido ganadas por candidatos de oposición. Y sí tenemos una sobrerepresentación quizás por los diputados de mayoría, pero no puede ser mayor del 8%, que es bastante razonable en términos internacionales, ciertamente si nos comparamos con Estados Unidos u otros países. ¿Por qué se dice que hay una crisis de representación cuando tenemos por primera vez en la historia alternancia de partidos en el poder? Porque la importancia de un sistema, la trascendencia de un sistema político es representar en los órganos del poder público al pueblo, no a los políticos organizados. Ese no es el objeto de un sistema democrático. Y lo que nosotros tenemos aquí es eso. ¿Represente al pueblo? Nosotros tenemos en este momento un sistema hecho
desde Reyes Heroles, que lo creó, copiándolo de Alemania, pero parcialmente, no totalmente, sino... Ay, con Pablo, jiribilla. Además de darle la bienvenida a Denise, que Perdón, está los aquí saludo con a todos. nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Pablo, creo que tiene varias vertientes, varios capítulos interesantes la reforma. Creo que podríamos irlos abordando de manera capitulada, por decirlo de algún modo, pero yo quisiera abrir un poco la conversación sobre el hecho de preguntarte por qué hasta ahora la reforma, siendo que no tienen mayoría, siendo que han satanizado a los diputados de oposición y siendo que precede a la iniciativa una campaña de hostigamiento al órgano electoral. Yo quisiera abrir por ahí, después quizás pasar a composición e integración del Congreso de la Unión, luego gobierno e integración del órgano electoral y naturalmente el financiamiento de los partidos. Entonces yo quisiera que nos explicaras por qué ahora, en una atmósfera francamente polarizada y contrastada, ¿tiene posibilidades la reforma? Yo pienso que sí. Vamos a esperar las propuestas de la oposición. En ese momento se tendrá que abrir un diálogo, los medios de comunicación tendrán que organizar los debates y veremos qué es lo que proponen frente a lo que se está proponiendo ahora para tratar de resolver problemas que efectivamente existen y que ellos tampoco niegan por lo demás, que es imposible negarlo. Porque hasta ahora se presenta, bueno, pues porque estábamos ocupados en otras tareas, ¿no? No podemos hacer todo al mismo tiempo. Nada más Pero- que... Pues un gobierno tiene... Pero Pablo, hay un contexto particular en lo que dice René y que me parece importante subrayar. Estamos en un contexto literalmente a una semana de que se rechazara una iniciativa, la de la reforma eléctrica, y que no solo se rechazara, sino que a raíz de eso se desatara toda una campaña de estigmatización de los contrarios como traidores a la patria. Es decir, es un contexto muy, muy poco favorable para discutir algo que concierne a toda la clase política y al país, que es cuáles son las reglas. Y además la experiencia que tienes en este tema y que todos sabemos, pues ¿cuándo se han podido discutir las reglas? Cuando hay condiciones muy particulares, propicias, cuando hay intereses de ambos o de todos. Y en este caso lo que parecería más bien pues es una reforma en condición sin mayoría de parte de quien la presenta, pero tampoco sin muchas voluntades ni antecedentes de querer negociar. Ya no sé cuántos parlamentos abiertos fueron de la reforma eléctrica, no le cambiaron una coma. ¿Cuál es el mensaje que le están mandando? Había, a propósito de esto, Denise, tú lo sabes, había una... En la Cámara se presentó formalmente un planteamiento de modificación del dictamen en 12 puntos. No era poca cosa. Y esos 12 puntos coinciden con la inmensa mayoría de las cosas que ha planteado el PRI. Esa reforma, la eléctrica, abrió un debate singular en el país sobre un tema que es muy importante y no puedo negarlo. Bueno, el asunto no se ha resuelto plenamente, a pesar de la ley que se votó el año pasado y que está vigente. Y lo que hoy tenemos es pues, continuar. Yo creo que hace más de un año se anunció que iba a haber una iniciativa de reforma electoral. Ahora, si nadie la presenta, ¿por qué no tiene que ser el gobierno? Si comprendan también la situación nuestra, ¿no? Si durante 40 años hemos estado diciendo que este sistema mixto con dominante mayoritario no es un sistema representativo, porque no lo es ni aquí ni lo es en ninguna parte del mundo. Cuando somos gobierno, pues tenemos que la necesidad de proponer modificarlo. Lo curioso es que el presidente creía ¿qué que onda? era distinta la Así reforma. es. El presidente El creía mismo presidente, el secretario que no de iba a haber ya Gobernación y Horacio representantes. Duarte pensaron que se Sí, estaba dijeron, eliminando lo los curioso- plurinominales. Así es. pero Se están eliminando. Tienen razón. No, pues es que ahora todos son representación. plurinominales. No habrá 32 ni listas. plurinominales ni uninominales. Para que haya plurinominales tiene que haber un sistema mixto con dominante mayoritario tipo Alemania. Pero todos son por representación. Si no, no. De lo que nosotros hablamos y lo que se habla en la iniciativa
y lo que se defiende en la iniciativa es un sistema de representación proporcional pura. Ahora, ¿cuál es el grado? Con eso estoy de acuerdo. Sí. ¿Cuál es el grado en el que el elector debe determinar el orden de la lista de cada partido o de la lista de candidaturas independientes? Es un tema muy importante, que es de ley, es un tema de ley ordinaria, posterior, dentro de un sistema de representación proporcional pura. Pero se le da más poder al partido. Al contrario. A los partidos estatales, porque van a ser 32 listas estatales. Pero al contrario, en el momento en que el votante tiene fuerza para poder ordenar de alguna manera la lista de su propio partido o del partido que él apoya, pues en ese momento se le está dando... o sea, va a poder ordenar con el estilo colombiano. ¿Quién plantea las listas? ¿Quién presenta las listas? A ver, las listas las presentan los partidos o los independientes. Ahora no quedarán fuera los independientes de la opción de representación proporcional. ¿Dónde está entonces el criterio de que ahora sí van a ser representantes del pueblo si de cualquier manera las burocracias de los partidos van a presentar las listas? No, porque en primer lugar la participación popular será mucho más amplia en términos de representación, en tanto que el que se elige no es una persona que tiene menos votos que todos los demás y sin embargo es el único que representa a esa circunscripción, a ese distrito. Uno va a entrar, para ser claros, uno va a entrar a la casilla. Y va a haber una lista. Va a haber una lista, y vas a votar tú por el partido o vas a poder tú decir yo prefiero que entre fulanito de la lista. Y después sutanito, como sucede en unos países. ¿Cómo lo están proponiendo ustedes? Tú votas por un partido o por una lista de independientes. Exacto. Hay pero entonces 8 partidos. Entre el número 1, el 2. Tienes que escoger uno. El partido de las grandes causas, yo voto por ese partido. Voto. Ahora, dentro de ahí hay 10 candidatos. Sí. ¿No? Sí. Entonces yo puedo indicar cuál es el orden. Prefiero al cuarto. Ahí está, entonces sí. Entonces yo puedo no decir, el 1, el 1 es el que propone el partido. Exacto. Ahora, pero yo no estoy de acuerdo en el 1. Yo creo que el que va en número 4 sea mejor. El 1. Sí. Pero esos son detalles de la ley secundaria. No, pero está interesante. Sí, pero va es consustancial, digamos, al sistema de proporcionalidad pura. No viene la iniciativa de esta forma, porque así como yo estoy diciendo esto, puede haber otra forma en que la lista sea abierta. No existe una sola manera en que el votante defina el orden. Bueno. Hay varias maneras. 3 preguntas, Pablo. Primero, esto que respondías a Denise. Sí. Nos estás diciendo que a esta reforma sí se le pueden mover las comas sobre la base de la negociación con la oposición. Ese es uno. Bueno. 2, no van a privilegiar. ¿no? O sea, no. Sí, yo digo que sí, pero yo digo que siempre ha sido así. Esa cosa de las comas, mira, yo era diputado cuando surgió lo de las comas. ¿Y sabes qué pasó? Que cambiamos todas las comas a puntos de la iniciativa más cerrada que presentó el presidente sobre la presidencia del país. Ahí se cambió todo. Era ahora presidente. En todas las iniciativas presidenciales, que son las menos en materia de reforma constitucional en lo que va de este gobierno, las más surgieron ahí mismo en el Congreso. En todas se cambió, no digamos una coma o dos. Bueno, en esta última párrafos rechazada, completos y enteros. No hubo nunca un momento en el cual no se quisiera modificar una sola coma. ¿El presidente acepta esa mecánica de la dinámica parlamentaria? Pues naturalmente no le queda otra. Pues si no lo acepta, ¿qué cosa está gobernando? A ver, no hagamos No es una especulación. No existe. ¿Qué? Eso lo declaró en la ley eléctrica. Sí, es que acabo de darte el ejemplo. La coma es una cosa que inventó Manzano.
No. A ver, No, yo pero quiero el presidente retomar, lo declara. yo quiero Ni tomar una el tema de la coma. representatividad porque yo coincido en que no hay una representatividad. Recuerdo en 2010 que recibiste a un grupo de ciudadanos de la Asamblea Nacional Ciudadana, la ANCA, que llevaban una propuesta de reforma política y que hablaban justo sobre la falta de representatividad en el Senado, que estabas tú en ese momento. Y uno de los puntos era la vida democrática interna de los partidos. Cuando ustedes presentaron esta propuesta de reforma electoral, hablaron no sobre una reforma electoral, sino sobre una reforma democrática. ¿Cómo se mejora la vida institucional interna de los partidos con esta propuesta? ¿O se le deja otra vez solos a los partidos que tomen estas decisiones? ¿Hay un incentivo a que tengan primarias abiertas como en otros lados? Mira, si tú pretendes que en la ley vas a reformar a los partidos, podrías estar perdiendo el tiempo el resto de tu vida. No creo que esto vaya a ocurrir. Es el sistema político el que hay que cambiar para que los partidos se acomoden a ese sistema. Nosotros no podríamos hacer exactamente lo mismo que en Argentina, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los electores, porque allá hay un sistema uninominal. O sea, el nuestro nada más que empeorado. Por eso tienen un problema de representación política en ese país. Y van a seguir así, si no lo cambian. Oye, Una Pablo, de las cosas que le planteó, que le preguntó la señora Le Pen a Macron, Sí. no sé si vieron el debate. sí, Le dijo Macron, pues podríamos ir al sistema proporcional, o sea, lo que nosotros estamos planteando. Y la señora Le Pen le dijo, señor Macron, ¿qué es esto? Tiene usted 5 años en la presidencia y es la primera vez que propone el sistema proporcional que todo el mundo exige, según ella. Entonces dijo, bueno, es que no se ha podido, pero se hizo bolas. ¿Por qué no lo propone? Bueno, en Gran Bretaña lo entendemos, se votó quitar el sistema uninominal. El sistema uninominal es Sobre representa. británico. Sí, Y es gringo, anglosajón. pues porque es británico y llegó de Gran Bretaña De la mano de los a Estados bancos. Unidos. Y lo han tenido durante toda su vida independiente. Y ya lo tenían antes cuando no eran independientes. Pablo, el sistema de partidos existente, con todas sus deficiencias y limitaciones, fue incluyente. Tan incluyente que tú eres beneficiario de toda esa negociación. Beneficiario no por una concesión, beneficiario por Teníamos una votos. parte, una lucha política. Sí. Que se reconocieron. Porque teníamos votos. Sí. Que se reconocieron. Y siempre porque hubo teníamos una menos época- diputados que No, la cantidad pero que nos déjame correspondía, terminar. No, esto es la ley. Bueno, hoy, la ¿por ley, qué- Rey, por qué no la hay ley más Reyes diputados? Heroles crea un sistema de partidos. Esta iniciativa parecería que va a ser un sistema de partidos excluyente, con la posibilidad de que los partidos menores simplemente se queden sin ningún diputado. ¿Está bien? Bueno, han salido en la prensa una serie de cálculos que, tomando en cuenta la votación Local. del año pasado, pues todos tienen algún diputado Sí. o algunos diputados. O sea, no hagamos otro mito como lo de las comas, ¿no? De que Es que ahora no es va a haber mito. un montón de partidos que no tengan A ver, un diputado, no van a tener Entonces representación. el mito lo construyó el presidente. Aclara entonces la otra parte. La coma no. Mira, La coma. la coma, y esta cosa tampoco, porque mira, la verdad es que un sistema como el que estamos proponiendo no es lo que más beneficia al partido más grande del país. No van a ser ustedes. No quienes- es lo que más beneficia al partido actual números que dicen que más sí. grande del país. ¿Por qué? Por la manera de hacer el Hay- reparto. por el porque es cambio. mucho Sí, más no es. abierto. Sí, Porque puedes es cambiar mucho los más nombres. participativo. Si es representación y porque haz las proporcional cuentas. pura. No, y que puedes cambiar los nombres. Leo, por cierto. tenías ahí una a mí pregunta. se me hace muy interesante lo que están proponiendo de 32 listas Sí. donde puedas cambiar el nombre. Eso no sé, habría que hacer el ejercicio para ver si sobre representa o subrepresenta, pero está interesante. Pero a ver, Pablo, hablando de representatividad, estás tú hablando de la Cámara de Diputados, quizá de la de senadores también, porque ahí sí se van a quitar, entiendo, los plurinominales. todo igual. Por eso. Vámonos al presidente. Los estados. ¿Qué te parece un presidente votado por el 36% de los mexicanos, como lo hemos tenido? ¿Es representativo? Sí. Bueno, perfecto. ¿Por qué no cambiarlo a una segunda vuelta?
para que sea más representativo, como lo hacen la mayoría de las democracias en América Latina, hoy en día en Europa, con gran éxito. ¿Por qué no? Ya dijo el Partido Acción Nacional, Pablo, Sí, es el mismo que quiere la segunda vuelta. ¿Ustedes estarían dispuestos a la segunda vuelta, presidente? No. Te voy a decir ¿Por qué no les conviene? El sistema de segunda vuelta obliga a los electores a votar por sus adversarios. Está hecho para eso. Está hecho para hacer coaliciones de segundo nivel, o de segundo momento. Obliga a negociaciones. Exacto. No. Sí. Negociaciones No, políticas claro que sí. de todas maneras tienen que dar en los órganos representativos del Estado. El sistema de segunda vuelta más fuerte que en este momento está operando es el francés. Sí. Y el resultado es pésimo. O sea, ¿Cómo? el No señor ha llegado la Macron, derecha gracias miren, a eso. El señor, vas a ver lo que va a pasar en junio, cuando vengan las elecciones, que esas son las de veras. Por cierto, hay segunda Las vuelta en legislativas. el legislativo en Francia, por Exacto. cierto. Si vas a hacer un sistema de 2 vueltas, tienes que hacerlo en el Ejecutivo, en el Legislativo, Perfecto. en los ayuntamientos. Sí. No ¿Por puedes qué no? hacerlo donde te convenga. Sí. Tienes que hacerlo en todo. Bueno, pues en todo, a todos les conviene en ciertas coyunturas. Ahora, es un sistema que está hecho no para que el pueblo participe, sino para que los políticos administren la participación popular. Es el sistema de las 2 vueltas. Ahora, aquí nosotros hemos tenido un sistema de una sola vuelta siempre. Macron tiene lo que tuvo en la primera, no lo que tuvo en la segunda. Eso lo sabe todo el pueblo en Francia. Y lo tratan como eso. Pero gracias No a le eso, dan más fuerza política. gracias a eso no ha llegado que la la que extrema tuvo en derecha. la primera. Contrario, le da más legitimidad a Y la segunda cuando vuelta. venga ahora la Justamente. elección parlamentaria Habríamos salvado en Calderón, un tal vez. país donde el También. gobierno lo nombra la Asamblea Nacional, el presidente de Francia no gobierna por ser presidente. Gobierna el país en la medida que tenga mayoría en la Asamblea. Si no tiene mayoría, hay cohabitación. La Asamblea Nacional pone al gobierno. Ustedes hubieran ganado Ahora. en 2006 con segunda vuelta, Pablo. Pablo, yo quisiera En 2006, Nos si la habríamos segunda vuelta salvado de hubiera sido Calderón, o Calderón Calderón habría contra tenido más López legitimidad. Obrador, hubieran ganado López Obrador, yo creo, ¿no? Pues según viendo las encuestas ¿Tú de las crees? segundas opciones. No sabemos. Bueno. Sí. Y yo quisiera, Estamos hablando si les parece, Perdón. no de cuándo voy a ganar yo y qué me conviene o tú. Pues lo que más le ¿O qué conviene me al país convenía, es Pablo? más Lo que legitimidad de vamos a quien ser un gobierna. sistema democrático, ¿no? Claro. Independientemente de a quién Pero ese beneficia criterio en lo no me digan que particular. no está Antes- presente, porque Antes de pasar a otro tema que me parece importante para no quedarnos solo en la composición del Congreso de la Unión, 500, en vez de 500, 300 diputados, en vez de 128 senadores, 96 senadores. 64. 64. No. No. A 96 no. tiene razón, Sí, sí, perdón. 96. Sí. Hay, para mi parecer, una aberración que es la elección de los consejeros y de los magistrados electorales. ¿Ustedes piensan que así serían más autónomos, más independientes, más imparciales? Pero eso los llevaría a hacer campañas y a hipotecar esa independencia, esa autonomía y esa imparcialidad. ¿Por qué elegir a consejeros y magistrados? y por 6 años. ¿Y Para por que qué coincidan. 7? No, y para que coincidan bien con un Si gobierno. te parece, para no No, interrumpirte... porque serían elegidos no en el año de elecciones de un gobierno. Para no interrumpirte en el curso de la respuesta, si te parece, vamos a un corte y regresamos con ese otro tema, si te parece. Ahora regresamos. Pues estamos ya de vuelta. Ibas a explicar por qué razón se quiere elegir a magistrados y consejeros. Porque todos los mecanismos que hemos inventado para nombrar a estos funcionarios han sido malos. Es un reparto. Ahora están nombrando magistrados de salas regionales, ¿no? Vean, el 85% son de ahí mismo. Son los amigos de los que decidieron quiénes se integraban las listas.
son todos del Poder Judicial. Pero perdón, Pablo, la elección que hicieron ya en la anterior La mejor que ha legislatura, habido. yo creo que Es la mejor que ha habido. Es la mejor que ha Sí, habido y la es cierto. pusieron ustedes. y Es ya la mejor van. que ha habido porque nosotros lo organizamos. Porque ha arreglado Ahora, y funciona. bueno, ¿cuál es el problema? Que siendo esa la mejor que ha habido, pues tampoco es algo digno de No, sí. convertirse en algo verdaderamente ejemplar. ¿Qué es digno? Ni siquiera las ¿Qué? cosas Alternativa. que hemos hecho nosotros en esa materia son realmente ejemplares porque el sistema anda chueco, ¿no? Ahora, se propone una votación, como en Roma, el magistrado era nombrado, ¿no? La antigua Roma. Sí, en la Ah, no, República. Roma o la... Ya, ya. Qué modernidad. ¿Por qué se asustan tanto? No, es que Si hace, para adelante. hace en 2000 años También en Arizona se hacía, vota ¿por qué por no? los sheriffes y por los jueces y ahí O sea, tenemos yo a creo que Joe habría que Arpaio. ver Así por es. qué no pensamos en hoy y Para imaginamos ellos cómo es la campaña Es para... buena idea tenerlo. No, porque Oye, aquí el problema está en que consejeros y magistrados van a estar haciendo campaña. Es como si Así es. en el fútbol quieres elegir por voto popular a los árbitros y entonces los árbitros, los candidatos van a hacer A ver. campaña por favorecer al América y al Guadalajara porque son los equipos más Y populares. cuando irónicamente están diciendo Bueno. ustedes que esta reforma es porque el protagonismo también de la autoridad electoral. Imagínense, sí. Entonces, aquí hay como un choque de realidades. Mira, nosotros hemos tenido dos sopas aquí en México. Órganos electorales bastante proclives y mansitos al gobierno en turno. ¿Cómo Puedo cuál? poner 50,000 casos. ¿Pero cómo cuál? Porque... Todos. Woldenberg. De Woldenberg, la Comisión claro. Federal A ver, Electoral ¿Quién fue el y que, el Bar- ¿Quiénes ¿Quién fueron es? los que resolvieron No. que no procedía la denuncia de amigos de Fox? No, ellos le pusieron ¿Quién era el 1,000 presidente? millones Woldenberg. ¿Quién de era? dólares. Luján Bullo, Al revés. era el otro, el panista. A ver, ¿todos se pusieron de acuerdo? Las multas más Para grandes que eso no han pasara. sufrido los partidos Sí. políticos salieron de No, ese... ese- No procedió la acusación penal, pero sí Amigos procedió A ver, de no. electoral. No procedió la electoral. 1,000 millones. El Consejo General votó para echarla atrás. En lo de. Yo era el que presentaba las denuncias. Ahora, Representante. la otra, la de Pemex Gate. También. También procedió en el a ver, Instituto millones. Electoral. Pero es que no también procedió en eso es lo que penal. me choca de ciertos comentaristas, mano. como Que yo. nada más dicen la mitad de la historia. No, eran 1,000 millones. Así es. La multa que se Así puso es. fue 1,500. sobre 500, que de acuerdo con la ley había que cobrarles 1,000. Así es. Pero de acuerdo con la ley había que cobrarles 2,000. Les dispensaron 1,000 millones, perdonaditos. Cuando un órgano electoral a un partido le perdona 1,000 millones, te pregunto, ¿a qué Oye, Pablo, niveles o a qué instancias obedecen? A esas, a las de los partidos, Pablo, esos poderosos. Pablo, Eso es lo que hizo el INE. Este análisis, esta línea de pensamiento, es la razón por la cual el presidente y otros funcionarios de gobierno, la jefa de gobierno, violaron la veda electoral. Mira, podríamos discutir si la veda electoral fue violada o no lo fue, pero tu pregunta es un poco, no solamente desvía lo que estamos discutiendo, sino que nos lleva a un debate. ¿Qué cosa es propaganda gubernamental? Según el artículo 134. Yo soy autor o coautor, porque ahí no puedes ser autor de nada, tienes que ser coautor de muchas cosas. En un congreso, ¿no? Todo es colectivo. Pero esa parte yo la escribí. Lo que dice la Constitución no es lo que dicen las autoridades electorales de este país. Lo que las autoridades electorales de este país están diciendo sobre eso es lo que la oposición está diciendo. Bueno, Porque el las legislador autoridades escribe la norma electorales y el de este tribunal país interpreta. están en este momento actuando como opositores. No nos gusta que lo hagan porque tampoco nos gustaba cuando lo hacían a favor del gobierno. Ninguno de los dos extremos está bien, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta a los consejeros? Por favor. Para regresar a los Sí. consejeros y Sí, magistrados. puedes entrar. Perdón, Pablo. Es que suena muy bien esto de elegirlos democráticamente a los consejeros y a los magistrados. Pero hombre,
seamos claros, lo que ustedes están proponiendo es que haya una lista. O sea, no cualquier mexicano puede ir a apuntarse y, oiga, yo quiero ser consejero y yo quiero ser magistrado. No, lo que ustedes están proponiendo es que el presidente proponga 10, el legislativo 10 y el judicial 10, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que Morena y sus aliados tienen mayoría en el legislativo y que yo creo que el presidente va a tratar de meter a gente cercana a él, el judicial no sé cómo lo haría, por cierto, esa lista, pero 20, por lo menos quiero pensar que 20 de los 30 candidatos serían cercanos a la coalición del gobierno. A la el mayoría Congreso que... tendría que hacer las dos cámaras a 2 tercios. Bueno, o a 2 tercios, si quieres. Pero, no, si pero ahí vendría la Esa es la repartición otra vez. propuesta. Ahí vendría la repartición. Bueno, no, eso de los terceras partes no está en la propuesta. Sí, o sea, tendría que ser... Sí. Yo no lo leí eso, pero en fin. Bueno. Pero el punto es, están cerradas las listas. Son 30, no es cualquier ciudadano, son 30 ciudadanos que va a decidir el presidente del ¿Son Congreso. 30 o son 20, 20, 20? Pues es que son... 20, 20, 20. 20. Perdón, son 20. 20, sí. Pero y 60. aparte para Son magistrados... Son también, ¿no? 60. Son 60. Exacto. Ahora, estos 60, seamos claros, tú conoces muy bien, Pablo, van a salir a hacer campañas. ¿Quién hace campañas en México? En la televisión. Partidos. La tele- Y No, no, agrego lo los que partidos dice- no tienen. Los partidos en la iniciativa tienen prohibido hacer campaña. como si Los todo que lo que tienen tienen que hacer la prohibido no lo campaña hicieran. Exacto. son ellos en la televisión. Pero no solamente en la televisión oficial. Vuelvan a leer la iniciativa y dice cosas interesantes. Sino también en la los televisión espacios. no oficial, en la que organicen los medios de comunicación. Pero mi No pregunta van- era, ¿no está sesgada esa lista? Perdón, Es yo había claro, dicho 30. ¿No estará sesgada esa lista de ¿Cómo? 60, Pablo? Obvio. Pregunta. Pues todas las listas están sesgadas de alguna forma. El problema es cuál es el sesgo de cada lista o de cada sistema. Y lo que yo te puedo decir es que hasta este momento no hemos tenido más sistema, incluso cuando Que el de ustedes esta fue el última mejor. vez El que comité lo técnico, cambiamos pero, Pablo, bastante porque no pusimos a nadie. El comité Algunos otros sí técnico. pudieron, pero nosotros no, que no queríamos. Porque nosotros no queremos tener representantes en el Consejo General del INE, ni tampoco en el Tribunal Electoral. Eso nos parece horrendo. Punto. Cuando yo fui coordinador del PRD, no votamos por nadie que quedó en el INE, en el IFE. Sí, Ugalde, Sí. encabezados por él. No votamos por nadie, porque no estábamos de acuerdo con el Pero sistema, entiendo que hayan ni con encontrado ninguno un buen de los que nos sistema. estaban proponiendo. Punto. O sea, las cosas que estoy diciendo no las estoy diciendo ahora. Toda la vida hemos dicho las cosas. Las cosas que dice Andrés Manuel López Obrador, ahora que es presidente de la República, es las mismas que decía cuando fue candidato por primera vez a gobernador de Tabasco, hace 150 años. Pablo, no van a terminar creando el Instituto Nacional Preelectoral. Es decir, el ejemplo que pone Sergio es muy interesante. Tú no puedes elegir al árbitro y a los jueces de un partido de fútbol. Porque van a hacer campaña para favorecer a los equipos más populares. ¿Quién va a votar? ¿Los hinchas? Como dicen en claro, Sudamérica. el pueblo, Pues ¿no? no, ¿No quieres aquí traer no al son los pueblo? hinchas, aquí es el pueblo. No, el pueblo movilizado. El pueblo no son hinchas. Pero, a ver, a mí lo No que son me preocupa es seguidores que de tenemos un Necaxa. sistema que por primera vez en toda la historia nos ha dado alternancia pacífica de partidos Sí. en el poder. Y ahora quieren echar esto atrás por un sistema nuevo que a lo mejor tiene ciertas virtudes. Me gusta la idea de la representación proporcional pura. Me gusta la idea de no financiar los gastos ordinarios de los partidos Vámonos. políticos. Me gusta la idea del voto electrónico. Todo eso estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, en muchas cosas. Pero en lo que no estoy de acuerdo, es en elegir a los consejeros, en elegir a los magistrados y en perder esta alternancia de partidos en el poder que ha sido tan beneficiosa. Pero ¿por para qué no- crees que vamos para a nuestro perder país. una cosa de alternancia en el poder? ¿Quién decide la alternancia del poder en cualquier país en donde funciona Votando. más Siempre o y cuando menos tengan la un cosa? sistema- Pues es la gente. Pero donde haya reglas Donde también. se A ver, cuente. Si la los gente votos. si la gente vota por el PAN o vota por el PRI o vota por ambos al mismo tiempo, ellos tendrán el gobierno.
La gente Pablo, divide su voto, sí. para entrar a otro capítulo interesante, digo, a mí no me acabas de convencer con los argumentos que has dado sobre la composición y la No le integración de consejeros y magistrados. Te dije Hay que otro eran 2 capítulo- horas por lo menos. Sí. Hay otro asunto que quisiera que Sí. abrieras tú, que es el relativo a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos. Bueno, no es A una ver. reducción. Desaparece. Desaparece en el presupuesto ordinario, ¿no? Sí. O sea, solamente se les va a dar para Se llama campaña. financiamiento ordinario. Exactamente. Sí. Pues, a ver, pero los partidos políticos cumplen funciones no solamente de maquinarias de ir a buscar el voto, que es en lo que la convertiría si se aprueba esta propuesta. Los partidos solamente tendrían dinero para hacer elecciones. No. Pero ¿cómo vivirían los partidos políticos? Tú fuiste parte de la generación del 96 que vio la llegada de los partidos, de los gobiernos divididos. Nosotros nunca propusimos en el 78 un financiamiento ordinario de partidos. Y el PAN tampoco. El PAN se opuso siempre. Sí. Y Y rechazó nosotros- el dinero en 96. Así Pero, es. pero 2022. Bueno, ese PAN. El PAN. La izquierda que en ese momento principalmente era Partido Comunista, después el PSUM, planteó el financiamiento del gasto electoral para igualar y el acceso a medios. Y que los partidos con dinero no pudieran comprar medios, cosa que nos tardamos como 18 años en Sí, establecerlo. pero Pablo, eso es Porque no querían. 1978. 2022 ha cambiado Ahora, muchísimo. pues sí, pero ha cambiado mucho, pero para mal. A ver. Por esto. Porque antes el financiamiento no era tan alto. Entonces el dinero desperdiciado en burocracias parasitarias era mucho menor. Pero en este momento ya es mucho dinero. Es demasiado. Ya, todo el dinero que va para el financiamiento de gastos ordinarios de los partidos son los amigos, los cuates, los seguidores, los acólitos de los líderes. Yo Pero ahí ¿cuál es la 100% alternativa? de acuerdo. 100% de acuerdo. 100%. Una cosa que te quiero advertir. Mantener el financiamiento de solamente para campañas no quiere decir que se prohíba que cada quien financie su aparato burocrático con las cuotas o aportaciones de sus simpatizantes. Ok. Ahora ya nadie cobra cuotas. ¿Por qué? Desde el ¿Para gobierno. qué? Si el gobierno te da todo el dinero para que te lo gastes a manos llenas, traen choferes, guaruras, quién sé qué. ¿Y no crees que pone en ventaja de seguidores al que está en el alrededor poder? de unos líderes que ni valen la pena. A ver. Perdón. No le da una ventaja a quien está en el poder, porque entonces le ponen la oficina ahí en la presidencia municipal y la oficina para el del partido. Desvíos de recursos. Desvío de recursos. Bueno, pues te diré que si alguien lo hace, como muchos lo hacen, yo todavía conozco oficinas que están a un lado de presidencias Sí, municipales sí. hechas por el PRI y también conozco el complejo del PRI que habría que expropiar, no por utilidad Aquí es pública, Insurgentes, sino dices. porque fue pagado por el pueblo de México y lo usufructa un partido. ¿Es una figura o lo que No, te refieres al Es insurgente. una propuesta interesante. Pueblo mexicano ganó, costeó. Sí, las oficinas Sí, del pero PRI. las- todo. Que además es toda una cuadra. El pueblo de es México. toda una cuadra Claro, en ¿Para Insurgentes qué? Norte. ¿A no es quién una hay que oficina devolverle normal. lo que es suyo? Pues a la ciudadanía. Sí, sí. Pero Ahí entonces también el podemos PAN en poner el unas Valle, prepas, ¿no? No, ese lo ¿Y pagó ya? el PAN. Ahora, ¿por qué? Esto es- Porque ese partido era un partido que todo el dinero que manejaba, o el 90% del dinero que manejaba, era dinero público en forma ilegal. Por eso fue que en un momento determinado se decidió, para bajarle a esa ilegalidad o esconderla un poco, dar financiamiento de gastos ordinarios, no solamente al PRI, pues tenían que darle a todos Claro. los demás, pero de manera proporcional, y entonces el PRI era el que se llevaba la mayor parte del dinero, y ahora decían que ya el PRI ya no recibía dinero público de manera ilegal porque ya tenía prerrogativas, así les llaman. Bueno, pues entonces hoy Bueno. se financiarían con las aportaciones de sus militantes. Así. Está mal. Nada más. ¿Y dinero privado, Pablo? Por eso, O sea, sí. Pues No, no, a esos, ver. son los, No, no, no. los simpatizantes. Sí, Y no- no, y no no se los abre. simpatizantes. Si alguien quiere darle dinero a un candidato o un partido, Con aunque tope. no sea militante del partido, Según la ¿le puede dar? iniciativa, Millonario. Sí. Narcotráfico. según la Sí, iniciativa, Según la Millonario. iniciativa. hay, se puede hay con dos, ciertos según la límites. iniciativa hay dos. A ver. Dos límites. Primero, que no te pases de un tope puesto por la autoridad electoral de acuerdo con una ley. ¿Cómo está? Y segundo, que no puedas refaccionar a un partido
y a otro. Nada más uno. O un partido y un listado de candidatos independientes. Pero no puedes andar repartiendo dinero a, ¿cómo se llama? ¿Cómo evitan dinero del narcotráfico? Bueno, como ahora se trata de evitar, que desgraciadamente no se evita como debería de evitarse. ¿Por qué? ¿Cómo debería de evitarse? El problema sigue, porque el problema sigue. Nuestra crisis delincuencial en este país no es nada nueva, y la utilización de recursos procedentes de actividades ilícitas en las campañas electorales tampoco es nada nuevo. Ahí, Pablo, yo con la pena, pero creo que el tema amerita más de un programa, pero por lo pronto el tiempo de este programa ha concluido. Te agradezco mucho la disposición y desde luego le agradecemos a ustedes el hecho de acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación y quiero decirles que me sentí muy a gusto con ustedes. Discutiendo. Con sorpresa lo dice. Sí, claro, porque los escucho. Ustedes son los que tienen el micrófono en este país. No son los políticos, son ustedes. Esto cambió. No, el que tiene el micrófono ahora es el presidente. Todas las mañanas. Pero el presidente no tiene el medio, tiene su micrófono. Sí, pero sí tiene. Pero ustedes tienen muchos medios. Cuando digo micrófono no estoy diciendo el aparato, ¿no? Vamos a un corte y doy las gracias. Estoy diciendo el medio. Estamos en corte.